Buenas noches, mi nombre es Rocío Villamil Corredor, soy estudiante del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, ficha 2627021. La finalidad de este video es realizar la evidencia correspondiente a destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Para el desarrollo de esta evidencia, realizaré las actividades en el entorno Workbench de MySQL y en la base de datos de MySQL. Para iniciar el desarrollo de esta actividad, primero voy a utilizar una base de datos llamada nueva tabla, que nos muestra que estamos trabajando en ella. Y para trabajar el primer punto de la evidencia solicitada, nos dice que debemos construir los procedimientos almacenados para la inserción de registros de las tablas cliente, artículo y pedido. La información de estas tablas está suministrada en el material de evidencia que nos da el SENA. Entonces, de ahí voy a tomar la información para crear la tabla e ingresar los datos correspondientes. Voy a iniciar entonces creando la primera tabla, que es la tabla cliente. Create Table cliente. Y vamos a establecer los campos que va a tener esta tabla. La primera es ID cliente. Es de tipo entero, con una longitud de 11. Será llave primaria. Y no aceptará valores nulos. La segunda es nombre del cliente. Es de tipo varchar. Tiene una longitud de 30 y tampoco se permitirá ingresar valores nulos. Apellido del cliente es de tipo varchar, longitud de 30, sin valores nulos. Dirección del cliente. La dirección del cliente es de tipo varchar, longitud de 100, sin valores nulos. Departamento del cliente es de tipo también varchar, longitud de 20, sin valores nulos. Y mes cumpleaños del cliente. Este va a ser un campo de tipo varchar también, de longitud de 10 y sin valores nulos. Cerramos aquí con punto y coma y ejecutamos para hacer la creación de la tabla. Nos dice aquí que la tabla fue creada de manera correcta y al confirmar aquí en la base de datos encontramos la base de datos. Al confirmar en la base de datos de MySQL, encontramos la base de datos que estamos trabajando, que es nueva tabla, y aquí encontramos la primera tabla creada, que es cliente. Aún no tiene información, para esto voy a desarrollar la creación del proceso. Entonces, delimiter / create procedure, insertar _ registro, registros, y le damos aquí una especie de inicio, insert into, entonces en la tabla cliente, que es la que acabamos de crear,
y le vamos a dar los valores, los campos que acabamos de crear arriba en la tabla. Y de cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, dirección del cliente, departamento del cliente y mes de cumpleaños del cliente. Y establecemos los valores que vamos a ingresar. Abrimos y cerramos paréntesis. La identificación del primer cliente. El nombre. El apellido. La dirección. El departamento. Y el mes de cumpleaños. Siguiente registro. Apellido. Dirección. Departamento. Y el mes de cumpleaños. Siguiente registro. La identificación del siguiente cliente. 77 19 19 56. El nombre. El apellido. La dirección. El departamento y el mes de cumpleaños. Y último registro. Nombre. Apellido. El departamento y el mes de cumpleaños. Aquí nos sobra ese paréntesis y aquí nos falta un paréntesis. Cerramos con punto y coma. Y la comillita. Listo. Ahora vamos a terminar, así como arriba le dijimos que inicia, entonces aquí terminamos el procedimiento y cerramos
el delimiter, punto y coma. Vamos a crearlo. Y aquí nos dice, nos muestra que el procedimiento para ingresar los registros de los clientes fue creado exitosamente. Ahora vamos a llamarlo. ¿Cómo llamamos el procedimiento? Registros, paréntesis, punto y coma, y ejecutamos. Y aquí nos dice que fue llamado correctamente este registro. Verificando en la base de datos, actualizamos y teníamos la tabla cliente, agregamos aquí, se creó la pestaña de procedimientos, nos muestra que está el procedimiento insertar registros y al consultar la tabla cliente nos aparecen los datos que acabamos de ingresar, la identificación del cliente, el nombre, el apellido, la dirección, el departamento y el mes de cumpleaños. La directriz nos dice que debemos hacer esto mismo con la tabla artículo y pedido. Entonces voy a crear estas dos tablas y los correspondientes procedimientos para poder realizar el desarrollo de la actividad. Entonces, creo la tabla artículo. Y establecemos los parámetros que vamos a utilizar con esa tabla. Entonces, ID de artículo. Este será de tipo int, será autoincrementable. Se establece que será llave primaria y no tendrá valores nulos. Título del artículo será de tipo varchar con una extensión de 100 sin datos nulos. Autoartículo será varchar también, extensión de 100 sin valores nulos. De artículo varchar extensión de 300 sin valores nulos y precio artículo tipo entero sin información, sin aceptar información nula o campos nulos. Creamos la tabla, ejecutamos. Y aquí nos dice que la tabla artículo fue creada de forma satisfactoria. Ahora voy a crear entonces el procedimiento delimiter create procedure insertar artículo, lo voy a llamar le damos un inicio, insert into la tabla artículo
Título del artículo, autor del artículo, de artículo, y precio del artículo. Los valores. El primer título del artículo, el autor de ese título, de ese artículo, y el precio. Siguiente. El autor. El precio. Siguiente. Creación de un portal con PHP y MySQL. El nombre del autor. Y el valor. El último artículo, sí. Administración de sistemas operativos. Y el valor. Listo. Cerramos con punto y coma. Terminamos el procedimiento y cerramos el delimiter. Ejecutamos y nos dice que fue creado satisfactoriamente el procedimiento insertar artículo. Vamos ahora a llamarlo. Paréntesis, punto y coma. Ejecutamos y fue llamado de manera satisfactoria el procedimiento. Entonces, ahora consultamos aquí en la base de datos, lo confirmamos. Aquí nos muestra que fue creada la tabla artículo
Y dentro de la pestaña de procedimientos también fue creado el procedimiento de insertar artículo. Al verificar en la tabla artículo nos aparece el cumplimiento de las primeras condiciones que se le pusieron al campo de ID artículo que sea autoincrementable. Aquí se muestra el título del artículo, el autor, el precio, lo cual muestra que quedó desarrollado de manera correcta. Y por último, voy a desarrollar la última tabla, o crear la última tabla, que es la tabla de pedido. Igual que las anteriores, create table, pedido. Y de pedido, este ID de pedido será de tipo entero, autoincrementable también. Será una llave primaria y no aceptará valores nulos. Luego tenemos ID cliente pedido. Será un campo de valor entero con longitud de 11 sin valores nulos. Fecha del pedido. Este campo será en formato fecha o date y sin valores nulos tampoco. Valor del pedido será de tipo entero y sin valores nulos. Como necesitamos hacer el asocio del ID cliente pedido, que es este campo que creamos aquí, se va a trabajar como llave foránea. Entonces voy a construir la llave foránea. Constraint FK la voy a llamar cliente. Foreign key. Retomamos nuevamente el nombre del campo. ID cliente pedido. Y le vamos a hacer decir que es referencia de la tabla cliente en su campo ID cliente. Queda creada así como llave foránea. Y aquí me sobra este paréntesis. Ya. Mentiras, aquí me falta un paréntesis. Aquí se cierra para quitar el error. Creamos la tabla, ejecutamos y fue creada la tabla pedido de manera satisfactoria. Entonces ahora para crear el procedimiento, al igual que como se hizo arriba, delimiter, create procedure, voy a llamarlo insertar pedido. Inicia, insert into la tabla pedido, que es la que acabo de crear, ID cliente pedido, fecha del pedido y valor del pedido. Los valores las fechas y el valor.
el siguiente. La fecha. Y el valor. Siguiente valor, siguiente campo. La fecha. Y el valor. Y el último. La fecha. Y el valor. Listo. Cerramos, punto y coma. Terminamos aquí, cerramos. Y cerramos el delimiter. Punto y coma. Lo ejecutamos. Aquí nos dice que fue creado el procedimiento, insertar pedido de manera satisfactoria. Entonces vamos ahora a llamarlo. Insertar pedido, como se nombró arriba el procedimiento. Ejecutamos. Y nos dice que fue llamado de manera satisfactoria el procedimiento de insertar pedido. Al verificar aquí en la base de datos, actualizamos y efectivamente está insertar artículo, insertar pedido, que fue el procedimiento nuevo que acabamos de crear, y en la tabla pedido nos aparece el ID de pedido, el ID del cliente que se asoció, la fecha del pedido según el formato date y el valor del pedido, lo cual muestra pues que ya fue ejecutado de manera satisfactoria los procedimientos para estas tres tablas. Para el siguiente punto de la evidencia, nos piden realizar un procedimiento almacenado para visualizar nombre, apellido y dirección de todos aquellos clientes que hayan realizado un pedido el 25 de diciembre. Entonces, para crear este procedimiento, iniciamos delimiter. / create procedure. Lo voy a llamar SP-clientes con pedido. Con pedidos. Paréntesis. Begin, iniciamos. Y le voy a decir que seleccione para acortar, para abreviar los nombres de las tablas que voy a utilizar o que se verán involucradas en esta consulta. Le voy a colocar la letra con la cual inicia el nombre de la tabla. En este caso, seleccionar de cliente, nombre de cliente, que es el campo que se creó previamente en la tabla. De la tabla cliente, el apellido del cliente y igualmente de la tabla cliente, la dirección del cliente, que son los tres campos que nos está solicitando. Aquí confirmamos que sea de la tabla cliente, que está identificada como C, y vamos a utilizar inner join para realizar
la combinación de la tabla cliente y de la tabla pedido, que son los dos parámetros que nos están solicitando. Pedido, identificado con la letra P, en donde en cliente el ID del cliente sea igual al campo en la tabla pedido de ID cliente pedido, donde de la tabla pedido, la fecha del pedido sea igual a la fecha que nos solicitan en la condición, que es pedidos de febrero 25 del 2020. Punto y coma. Terminamos. Y cerramos el delimiter. Ay, me botó unos errores aquí, no sé cuáles son. Inner join, inner, esto se escribe con la I mayúscula, ¿no? Ah, ya. Entonces vamos a ejecutar el delimiter. Vamos a ejecutar el procedimiento para realizar esta consulta. Ejecutamos. Y se creó correctamente este procedimiento. Ahora entonces vamos a realizar el llamado de este procedimiento. SP clientes con pedidos. Punto y coma. Ejecutamos y aquí nos salen dos resultados que son Maritza y Catalina, nombre, así como nos pide el punto de la evidencia, visualizar nombre, apellido y dirección de los clientes que realizaron el pedido. Y Maritza, nombre, apellido y la dirección, junto con Catalina Zapata y su dirección, fueron los dos clientes o las dos clientes que realizaron el pedido el 25 de febrero del 2020. Entonces, para el siguiente punto de la evidencia, dice listar todos los pedidos realizados, incluyendo el nombre del artículo. Para realizar esto, voy a tener que crear una nueva tabla. La voy a crear aquí mismo dentro de esta base de datos. Entonces ahora vamos a realizar la creación de la tabla artículo por pedido, que la vamos a necesitar para elaborar el siguiente procedimiento. Create table, artículo por pedido. ID pedido, artículo pedido, será de tipo int, not null. ID artículo pedido, tipo int, not null.
cantidad de artículo en la tabla artículo pedido int non null, valor venta artículo pedido int non null. Como se necesita como necesitamos información de la tabla pedido y de la tabla artículo, entonces vamos a construir unas llaves foráneas con unos campos que requerimos para el desarrollo de esta actividad. Pedido foreign key de id pedido, artículo pedido, tabla artículo pedido, referenciada de la tabla pedido con el id pedido. Y vamos a necesitar otra llave foránea de la tabla artículo donde id del artículo en la tabla artículo pedido se referencia de la tabla artículo id art y cerramos. Aquí falta una coma. Listo. Ejecutamos y nos dice que se creó la tabla correctamente. Verificamos aquí en la base de datos, hacemos una actualización y aquí está la tabla artículo por pedido. Ahora vamos a ingresar la información de esa tabla. Entonces sería insert into tabla artículo por pedido los siguientes valores. Eso será 1, 2, 5, 40.000. La siguiente es 1, 4, 12, 55.000. La siguiente son 2, 1, 5, 65.000. 3, 2, 10, 55.000. Tres, 12, 45.000. Y por último, 4, 1, 20, 65.000. Cerramos, punto y coma. Ejecutamos. Y nos dice que se insertaron correctamente los artículos en esta base de datos. Al actualizar la base de datos, la tabla, perdón, al actualizar la tabla, nos aparece que artículo por pedido ya tiene la información que acabamos de digitar.
Entonces, ya con esta información podemos crear el procedimiento para combinar las tablas que necesitamos. Creamos el procedimiento. A llamarlo SP, listar, pedido, pedidos con artículo. Iniciamos, seleccionamos las tablas que necesitamos para trabajar y esta será la tabla pedido, el ID pedido de esta tabla, la tabla cliente. De aquí vamos a necesitar nombre del cliente, apellido del cliente, dirección del cliente y la fecha del pedido en la tabla pedido. De la tabla artículo vamos a necesitar el título del artículo y este lo vamos a colocar como nombre artículo. En la tabla artículo por pedido vamos a necesitar la cantidad, artículo de artículo pedido y también vamos a necesitar la información del valor venta del artículo pedido. Para la tabla pedido vamos a hacer un inner join, combinar las tablas cliente, en donde pedido, ID, cliente pedido va a ser igual a la información que hay en la tabla cliente con el ID del cliente. De la tabla artículo por pedido a XP, en donde del pedido y de pedido será igual a la información del artículo por pedido y de pedido, artículo pedido. Y la última combinación de tablas será de la tabla artículo, en donde artículo por pedido, el ID de artículo pedido será igual a la información que hay en la tabla A y de artículo pedido. Cerramos. Terminamos el delimiter y creamos este procedimiento. Se creó el procedimiento correctamente y ahora voy a llamarlo. Se creó correctamente el procedimiento y nos muestra aquí la información, donde el ID nos muestra el ID del pedido, realizando el inner join, el nombre
el apellido, la dirección, la fecha del pedido, el nombre del artículo que pidió, qué cantidad y el valor de la venta del pedido. Eso quiere decir que el procedimiento fue realizado y consultado de forma exitosa. El siguiente punto nos pide visualizar los datos de las empresas fundadas entre el año 2020 y el 2021. Para realizar este procedimiento almacenado, necesitamos crear una nueva tabla con una nueva información correspondiente a la información de las empresas. Entonces, voy a crear la tabla. Esta tabla se va a llamar compañía. Y esto va a tener compañía NID, va a ser de tipo varchar, extensión de 11, será llave primaria y aceptará valores nulos. La siguiente será compañía nombre, esto será de tipo también varchar, tendrá una extensión de 30 y no aceptará valores nulos. El siguiente será compañía año de fundación, será de tipo entero, sin valores nulos, y compañía representante legal será también de tipo varchar con una extensión de 100 sin valores nulos. Creamos esta tabla, la ejecutamos, dice que fue creada satisfactoriamente la tabla, verificamos en la base de datos, actualizamos y aquí aparece en las tablas la nueva tabla que se creó, que es compañía. Ahora vamos a ingresar la información. Y esto será el NID 800-890-890-2, el nombre de la compañía, el año de la fundación, es un entero, entonces lo dejamos sin comillas, y el nombre del representante legal. Siguiente información, el NID 99-1, el nombre, el año de fundación y el representante legal. Siguiente. Si tiene comillitas. El siguiente es 899-9999-5, el nombre, Seguros del Estado, el
de fundación y el nombre del representante legal. Punto y coma. Y ejecutamos. Nos dice que se creó correctamente o se insertaron correctamente los valores en la base de datos. Actualizamos la información. Vamos a revisar la tabla compañía y efectivamente aquí está el NID de la compañía, el nombre, el año de fundación y el representante legal. Ahora entonces voy a crear el procedimiento para visualizar los datos de las empresas fundadas entre el año 2020 y el 2021. Entonces esto sería delimiter, create procedure, esto lo voy a llamar SP, empresas entre 2020 y 2021. Begin, inicio, select, seleccione todo de la tabla compañía, donde com año fund, compañía año fundación, esté entre 2020 y 2021. Finalizamos, cerramos el delimiter y vamos a ejecutar. Dice que se creó el procedimiento de manera correcta. Vamos a llamarlo. Y aquí está la información. Las dos empresas que cumplen con esta condición de estar creadas entre el 2020 y el 2021 son Seguros Atlántida y Aseguradora Rojas. Entonces nos genera la información que estamos necesitando. El siguiente punto de la evidencia nos pide visualizar todos los clientes organizados por apellido. Entonces, de acuerdo a esa información, voy a crear el procedimiento. Para crear este nuevo procedimiento, ya vamos a utilizar las tablas que se han creado previamente y solamente vamos a realizar el procedimiento. Delimiter, entonces vamos a create procedure, SP, listar clientes por apellido. Entonces, iniciamos y le vamos a decir select, seleccione todo de la tabla cliente en orden de apellido cliente. Terminamos acá y cerramos el delimiter. Ejecutamos. Dice que el procedimiento fue creado correctamente.
y aquí abajo entonces se va a hacer el llamado. Y aquí nos llamó el listado de los clientes por apellido. Entonces está organizado Arenas, Ariza, Rojas y Zapata. Lo cual quiere decir que el procedimiento y la información fue consultada de manera exitosa. El siguiente punto nos pide realizar una función para visualizar el nombre del cliente, la fecha y el valor del pedido más costoso. Las funciones tienen la misma, más o menos la misma estructura que los procesos. Entonces vamos a crearla acá. La voy a llamar function pedido más costoso. Le pedimos que nos retorne un varchar de 200 caracteres. Aquí iniciamos declarando cliente nombre, un dato de tipo varchar que será de 100, fecha pedido, dato de tipo date y valor pedido de tipo int. Aquí le decimos select en la tabla cliente, nom cliente, de la tabla pedido, fecha del pedido y de la tabla también pedido, valor pedido into cliente nombre, entonces que declaramos aquí arriba cliente nombre, fecha pedido y valor pedido. De cliente C, la tabla cliente C, realizar un join de pedido, la tabla P, en la tabla C y del cliente, que sea igual a la información de la tabla pedido y de cliente pedido, que fue una llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Ordenarlo de forma que en la tabla pedido el valor del pedido se acumule o se muestre de manera descendente y el límite sea 1 para mostrar el pedido más costoso. Le pedimos que nos retorne concatenado cliente
cliente nombre, que le damos esto arriba. Fecha pedido. La variable fecha pedido que declaramos arriba. Y valor pedido. Con la variable que habíamos declarado de valor pedido. Punto y coma, cerramos, terminamos y cerramos el delimiter. Y vamos a ejecutar esta función. Nos dice que fue creada de manera exitosa. Y ahora entonces para llamarla le vamos a decir select, le colocamos el nombre de la función que se creó arriba. Se ejecuta y aquí nos muestra entonces el pedido más costoso. Fue Catalina, la fecha del pedido, aquí quedó algo sin el formato. Fue en el 2020, el 225 y el valor fue por 1.800.000. Ahí ya sería una cuestión de cambiar el concatenado, pero nos entregó la información que se estaba buscando. Se realizó el arreglo del concatenado para que la presentación de la información fuera mucho más fácil de interpretar. Faltaba una coma, ya se cambió entonces y la dejamos así, generando el resultado solicitado. Como la actualización de información en una base de datos se debe hacer de manera periódica, para que el motor de búsqueda esté configurado y de manera pues secuencial, cada semana, cada hora, cada día, actualice la información de la base de datos, es un proceso un tanto complicado. Entonces tomé la determinación de crear el disparador para una actualización de información en la tabla cliente. Para realizar este disparador, creé el disparador con el nombre antes de insertar actualización en la base de cliente, en la base de datos, en la tabla cliente. Entonces, básicamente el trabajo de este disparador es, antes de insertar información en la tabla cliente, para cada columna, inicie si la nueva información del departamento cliente, en este caso en la tabla cliente, es igual a Cauca, entonces genere una señal, una alerta de tipo SQL o de SQL número 45.000, que permite generar un mensaje personalizado. El mensaje personalizado que escogí es: no se permite insertar o actualizar clientes del departamento Cauca. Finalizo el if, la condicional sí, cierro el correspondiente begin, cierro y termino el delimiter. Luego de ejecutarlo, me genera aquí la alerta de que el disparador fue creado de manera satisfactoria. Y a la hora de insertar información en la tabla cliente con unos valores que coincidan con el departamento Cauca, entonces me va a generar la alerta, como aparece aquí abajo,
que no permite la actualización de esta información porque el código de error dice no se permite insertar o actualizar clientes del departamento del Cauca, que fue el mensaje que le dejé predeterminado aquí arriba en el mensaje de texto cuando se realizará la actualización. Ahora voy con la tabla artículo. Para la tabla artículo elegí utilizar el comando delete. Entonces, creé el disparador antes de borrar en tabla artículo. Antes de borrar en tabla artículo, o la explicación del disparador es, antes de borrar en la tabla artículo, para cada columna, inicie la declaración contar artículo count, que va a ser un valor entero. Eso me quedó mal. A ver. Para la tabla artículo, tomé la opción de delete. Creé el disparador que se llama before delete artículo, antes de borrar artículo. Antes de borrar en la tabla artículo, para cada columna inicie. Declarar conteo de artículo como un dato de tipo entero. Seleccionar o seleccione contar todo dentro de conteo artículo para la tabla artículo por pedido, donde el ID artículo de artículo pedido, que es una llave foránea que se creó anteriormente, sea igual a la información antigua del ID del artículo. Si el conteo del artículo, que es esta que creamos acá, es mayor a 0, entonces cree una señal de SQL con código 45000 y permita generar un mensaje personalizado. En este caso escogí, no se permite eliminar artículos asociados a pedido. Finalizamos el if, el condicional que creamos acá, o que abrimos aquí arriba. Cerramos el begin, lo cerramos acá, y cerramos el delimiter. Y para ejecutar este disparador y saber si quedó bien configurado, le vamos a decir que borre de la tabla artículo donde el ID artículo sea igual a 1. Ejecutamos y aquí nos sale delete from artículo, falla, no se pudo realizar, error del código, no se permite eliminar artículos asociados a pedido. Entonces, cada vez que por error voluntario o involuntario se quiera realizar esta acción de eliminar un artículo que esté asociado a la tabla de pedido, no permitirá realizar esta acción. Para la tabla pedido voy a trabajar una actualización. Entonces creo el disparador, se llama before update pedido message. Antes de actualizar la tabla pedido, generar un mensaje. Before update on pedido, antes de actualizar en la tabla pedido, para cada columna, inicie generando un aviso, una alerta de mensaje de texto en este caso, como error actualizando la tabla de pedido para que genere esta alerta. Cierro el begin completo y cierro el delimiter. Y para realizar la actualización y comprobar que quedó bien construido y que me genera el aviso de actualización de tabla de pedido, le doy aquí la orden de update pedido, set, tomar el valor pedido a 120.000, que va a ser el valor que va a actualizar cuando el ID pedido sea igual a 1. Entonces, creo el trigger, el disparador, me dice que se creó de manera exitosa y aquí cuando lo voy a ejecutar para hacer la actualización, me muestra la falla donde dice que error de código, error actualizando
la tabla de pedido. Entonces ya con eso se comprueba que sí quedó bien construido y que está funcionando como tal el disparador. Consultamos la base de datos y aquí en la base de datos entonces vamos a encontrar la nueva tabla y todos los procedimientos que se han realizado. Las tablas nuevas que se crearon desde el principio del video: artículo, artículo por pedido, cliente, compañía y pedido. Y dentro de ellas, las funciones que se desarrollaron: el pedido más costoso, los procedimientos también que se desarrollaron: insertar artículo, insertar pedido, insertar registros, así como las empresas de entre el 2020 y 2021, la lista de clientes por apellido, la lista de pedidos por artículo, y dentro de cada una de las tablas que se requiere según la evidencia, el disparador correspondiente. En la tabla artículo, el disparador de delete, before delete artículo, antes de borrarlo. En la tabla cliente, el disparador before insert update, la actualización del cliente. Y en la tabla pedido, el disparador que se creó para la actualización y generar un mensaje, que es el que acabo de presentar. Muchísimas gracias.